Señor Jesús los bendiga en esta mañana. Qué bendición estar aquí, ¿verdad? Bueno, es un privilegio que nos regala el Señor de una vez más estar reunidos para exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Vamos a abrir en la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel, capítulo 43. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 5. Bueno, saludo a cada uno, a los amigos que nos acompañan en esta mañana, también a las visitas, los hermanos que nos visitan de otros lugares, hermana Ángel, hermana Ana. Señor Jesús sea bendiciéndolas y les damos la bienvenida. Si hay alguien más de otro lugar, también les damos la bienvenida en esta mañana, amén. Y a cada uno de los que vinieron, sean muy bienvenidos, amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacer un recorderis en esta mañana. Recuerdan que tenía un tema que no alcancé a terminar, entonces hoy lo vamos a terminar, amén. Dice Ezequiel capítulo 43, versículo 1 en adelante. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró a la casa por vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó toda la casa. Amén. Pueden tomar asiento, tengan la bondad. La importancia de la presencia de Dios, segunda parte. Amén. ¿Qué recuerdan de este tema, hermanos? Ya hace días lo di, pero yo sé que de pronto se acuerdan todavía de cositas. Sí, eso habla el versículo que leímos, que ahí está hablando de que volvió la presencia de Dios. Amén. Bueno, la presencia de Dios, como para hacer un recorderis, un resumen. La presencia de Dios es elemental en la vida de los cristianos, porque no podemos estar separados de la presencia de Dios. Vemos que, y ese día da un ejemplo sobre los árboles. Por ejemplo, si se le quita una rama o si se arranca una planta del suelo, se va a secar. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. Si nos separamos de la presencia de Dios, pues vamos a tender a morirnos. No en lo físico, sino en lo espiritual. Entonces, qué bueno que tengamos bien en cuenta que la presencia de Dios es elemental en la vida cristiana. Amén. También hablaba de lo que dice en Juan, en el capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, separados del Señor, nada somos. O sea, este versículo es muy claro en lo que es nuestra vida cristiana. Y si miramos el ejemplo de la vid, cuando se corta el pámpano, cuando se corta de la viña ese pámpano que no sirve, dice que se recogen y se echan al fuego. ¿Por qué? Porque se secan. Entonces, por ejemplo, uno cuando hace podas de café y toda esa rama que queda o cuando soquea, ¿qué se hace la mayoría de veces con eso? Se quema, se recoge y se quema. Hasta los palitos que tenían las ramas también se recogen y sirven para la leña del fogón. Amén. Entonces, ese es un ejemplo muy, podemos decir, muy importante de ver cómo la presencia o separado de algo ya no se puede hacer nada. Amén. También vimos 4 puntos y lo primero fue que la presencia de Dios nos distingue. ¿Nos distingue o no nos distingue la presencia de Dios? Por eso a usted no se le haga raro cuando le digan, ¿usted es cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano. ¿Y en qué se me nota?
No es que se le vea algo diferente. La presencia de Dios es la que lo hace ver diferente. Amén. Por eso a un cristiano se le ve mal hacer el pecado. Amén. Porque es separado, separado de todo lo del mundo y ahora es separado para Dios. Entonces, por eso se le ve tan mal hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Y si miramos, la presencia de Dios ha sido vital desde el inicio de la vida cristiana y desde el inicio de la vida aquí en la tierra. Vemos que en el Génesis, cuando comienza la palabra de Dios diciendo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué sigue diciendo? Y la presencia de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque todo estaba desordenado y vacío, la presencia de Dios estaba ahí. Amén. En el huerto del Edén, la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Cuando el Señor les preguntó y cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Será que no sabía dónde estaba? Sí sabía dónde estaba. Pero muchas veces Dios le pregunta a uno para que uno reconozca, para que uno le diga, bueno, Señor, hice esto, hice aquello, perdóneme. Pero a veces uno como que da muchas vueltas. Ah, no, Señor, es que eso lo hice porque es que soy muy débil, porque soy humano, por esto, por aquello. No, no dé tantas vueltas. Ya el Señor lo sabe. Y vea lo que le llevó a Adán y a Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Ah, es que tenía miedo porque estaba desnudo. Bueno, ¿y qué pasó? No, la mujer que usted me dio, me dijo que comiera. Y la mujer, la serpiente. Cada uno buscó a excusarse, a salirse. Amén. Entonces nosotros no debemos hacer así. Ah, no, es que a mí me pasó eso porque me dijeron, porque me hicieron, porque me miraron feo, entonces no volví a la iglesia. No, eso son cosas ya de niños. Amén. Bueno, los noto como asustados, hermanos. ¿Qué pasa? ¿O están reflexionando? Amén. Entonces, si seguimos en lo de la presencia de Dios, vemos que cuando en cada una de las etapas siempre la presencia de Dios estuvo. La victoria de Noé fue porque estuvo la presencia de Dios en él. Amén. Abraham, lo mismo. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Hermanos, y uno a veces no mira la historia de Abraham con la trascendencia que tiene. Imagine uno estar bien en un lugar y que le digan, no, váyase, hágale, váyase, que allá le tengo algo mejor. ¿Será que uno de pronto no alcanza a dudar y decir, no, pero es que aquí yo tengo buena cafetera, tengo almacenes, tengo esto, tengo aquello? ¿Será que uno no alcanza a pensar? Uno le alcanza a pensar, yo creo. Pero Abraham se fue. Bueno, vamos. Eso hace la presencia del Señor. Amén. ¿Y le fue bien o no le fue bien? Moisés, de eso hablamos en la enseñanza pasada. Era como el personaje principal. No es que yo soy tartamudo, le pasó casi las de Adán. Bueno, ahí le pongo a Aarón para que hable por usted. No es que esto, es que aquello. ¿Qué le tuvo que decir Dios? Ve porque yo estoy contigo. Amén. ¿Y a cuántos Dios no nos ha dicho eso también? Ve porque yo estoy contigo. Porque a veces uno siente miedo, porque uno es humano. ¿Y cuántas veces uno hasta dirá, no, pero será que sí voy por allá? Qué miedo meterse uno allá. Pero no, a veces uno tiene que ser arriesgado. Algo pasa. A mí me decían, no entre a la invasión que hay en Planadas porque es peligroso. Bueno, hermanos, me lo dijeron después de que ya me había entrado. Bueno, yo dije, bueno, ya entré ya aquí. Y se hizo un culto. Entonces eso muestra que la presencia de Dios está en todo lugar con uno. Por peligroso que sea el lugar, el Señor está con uno. Amén. Uno mira en Ibagué muchas partes que son muy peligrosas y el evangelio ha sobreabundado. Y en muchos lugares. Porque escuchaba una vez al hermano Reinel decir,
cuando estaban los mártires. Y aquí, ahí en esa parte hay muchos lugares y hay mucha gente de la que le hemos hablado que viven del robo. Imagínense. Y usted va allá a los mártires y mira una iglesia muy bonita. Gente amada por el Señor. ¿Todo eso qué quiere decir? Que la presencia de Dios está llenando todo lugar. Vaya confiado. Sepa que el Señor está delante de usted. Que tengo miedo, bueno, hágale. Eso se pasa. Nada de nervios. Hay un dicho que dice así, ¿no? Nada de nervios. Hay que decir nervios. Así le den nervios a uno, porque uno es humano. Amén. Entonces, la presencia de Dios era el punto. La presencia de Dios nos distingue. ¿Sí nos distingue o no nos distingue? Y la presencia de Dios, vea, miremos nomás cuando pasó lo de Gedeón, que iban poquitos. Y aparte de eso, pasaron varias cosas que fueron mermándole el ejército. Que los que se agachen a tomar agua, no sé cómo, esos que salgan. Y uno en una batalla bien grande. Y quebraron los cántaros. ¿Y qué pasó? Los conocedores de la Biblia, ayúdenme. ¿Qué pasó cuando quebraron los cántaros? Se mataron entre el mismo pueblo, porque creyeron que el ejército que los iba a atacar era un ejército más grande que el que ellos tenían. Entonces la confusión hizo que se mataran entre ellos mismos, porque eso hace la presencia de Dios. Y si uno se ponía a escuchar, hermano, aquí nomás a los que son pioneros del evangelio, muchos dicen, y el Señor nos guardó de tantas cosas, nomás al hermano Mardoqueo. Dice que lo iban a tirar en uno de los puentetierras, que lo iban a tirar, creo, a una parte donde el agua es muy caliente. Pues se cocina un huevo. Entonces imagínense cómo será de fría el agua. Y lo iban a tirar allá. Y dice que lo vieron venir a lo lejos y que se quedaron esperando lo que lo iban a echar allá y que eran esperen y esperen que pase. Y que cuando volvieron a mirar, lo vieron que iba más arriba. ¿Quién hace eso? La presencia de Dios que nos acompaña. Hermanos, ¿y cuántas veces la presencia de Dios no nos habrá hecho invisibles a nosotros? Amén. Que hay veces uno se ve, hermanos, como encartado. ¿O cuántas veces el Señor no lo ha guardado a uno? De aquí en la segunda silla hay un testimonio de que Dios lo guarda a uno. Se le reventó el freno en una bajada y aquí están. Hermanos, uno que hace sin frenos, lo más probable es estar por ahí con, lo más poquito es tener uno por ahí un pie o un brazo partido, lo más poquito. O la otra que lo estén velando y lo lleven para el cementerio. Hermanos, entonces eso muestra la presencia de Dios que lo guarda a uno. Amén. A mí este año también me pasó algo que, hermanos, o sea, una cosa es uno contar las cosas y otra cosa es vivirlas. Me acuerdo que ese día íbamos con mi mamá ya para la casa y estaban haciendo una placa huella en una curva. Y entonces la moto se me fue por la parte que es más parada la curva. Entonces se me cansó y yo dije, no, pues la solución es closearla tantico para que vuelva a coger fuerza. Y a lo que la closeé, se me paró la moto. Yo veía la cabrilla acá. Y yo lo primero que pensé fue, esta moto se nos vino encima. Y pensé en mi mamá que estaba atrás. ¿Y qué? Y apenas, o sea, y lo increíble del Señor, vea, hermano, la moto ya tiene una canasta. Y yo vi como mi mamá se fue como en cámara lenta, ¿sí? No sé si fue el susto o la presencia de Dios. Fue la presencia de Dios. Se fue como en cámara lenta y cayó en la carretera, hermano. Como que salió y no sé, o sea, como si esa canasta no existiera ahí. Y apenas cayó ella, yo dije, no, se me vino la moto encima a mí. No, la moto se fue hacia un lado. Y cuando se para, ¿qué pasa? Lo primero es que se venga de para atrás, para encima de uno. Entonces, hermanos, eso es la presencia de Dios guardándolo a uno. Amén.
Y uno dice, es que soy muy de buenas. No, la presencia de Dios que no se cansa de guardar a la iglesia. No diga que es de buenas, hermano. Siéntase más bien feliz del Dios que tiene. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la presencia de Dios se aparta? Que fue el segundo punto. Cuando la presencia de Dios se aparta, vemos que Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Eso es tener confianza en Dios, porque sabía que sin la presencia de Dios no había nada. Y esa historia que leímos al inicio, la de Ezequiel, muestra por qué la presencia de Dios se alejó del pueblo. Primeramente porque había idolatría. Tampoco fue un pecado repentino. O sea, eso ya traía tiempo. O sea, la presencia de Dios no se le aleja a uno de un momento a otro. Por eso uno a veces dice, ay, ¿por qué se apartaría esa persona? Ya había un proceso de tiempo. Porque uno no se aparta de la noche a la mañana. A uno le comienza a trabajar el enemigo poco a poco. Le comienza a tirar dardos y usted va mirando si se deja llevar de los dardos. Y así va. Amén. Entonces eso mismo pasó para que se fuera la gloria de Dios, como lo habla Ezequiel. Pero ¿qué fue lo primero que pasó? O sea, ahí muestra como las etapas en las que se fue. Lo primero fue que sale del lugar santísimo. O sea, sale del arca del pacto. Se va al umbral. Lo segundo, se mueve a la puerta oriental. O sea, va saliendo. O sea, la presencia de Dios va saliendo. Presencia de Dios no se le va yendo a uno de un momento a otro. Por eso, si usted tal vez detállese dónde puede estar la presencia de Dios en este momento en su vida. ¿Será que ya está la puerta para irse? Amén. Porque vea, lo otro es, finalmente se posa sobre el monte y se va. Se fue la presencia de Dios. Imagínese uno tener un templo bien bonito, pero sin la presencia de Dios. No vale nada. Amén. Así sea el templo más lujoso. Pero como resulta que en la gracia el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo. Entonces, ¿qué nos ganamos con tener el templo bien arreglado pero sin presencia de Dios? No, hay que tener bien arreglado el templo, pero también bien arreglada nuestra vida espiritual. Debemos dejarnos moldear por Dios. Si uno mira el proceso del alfarero, ¿cómo es? Va moldeando, moldeando. Pero si hay un desperfecto, ¿qué toca hacer? Toca hasta volver a empezar. A veces en la vida hasta toca volver a empezar. Pero no es como se empieza, es como se termina. Amén. Porque puede el enemigo tener a alguien diciéndole, no, es que usted ya que va a la iglesia, usted no vale nada. Usted vea, usted cada día es como más malo. O que diga lo que diga. Lo importante es que diga Dios de mí y que usted puede acercarse a Él. Amén. Pero Él no se va de inmediato. Él advierte. O sea, esas advertencias que le llegan a usted a la vida, que no haga eso, que mire que eso está mal, es Dios advirtiéndole para que no se aparte la gloria de Dios. A veces hasta lo llama a uno. No se le haga raro que hasta Dios lo regañe. ¿Será que solo a mí Dios me ha regañado? No, yo creo que a todos acá nos ha regañado Dios en un momento. Amén. Que le diga uno a Dios, no, es que yo no lo tengo para usted para eso. Amén. Después de uno estar por ahí haciendo o andando en algo que no debe andar. O levantarse bravo y es que porque hay ayuno. Ay, tanta ayunadera. No, es que yo no lo obligo a que ayune. Me recuerdo tanto que el Señor me dijo eso. ¿Y qué tocó? Bendice juicioso el muchacho a ayunar. Como para contestarle uno a Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, Él advierte, llama y a pesar de todo espera. Lo espera a uno para que rectifique el camino, para que salga de eso que está haciendo mal. Amén. Porque
pero porque el pecado, si persiste el pecado, hace que la gloria de Dios se retire. Por ejemplo, en el templo persistió la gloria, y si se fue subiendo era porque estaba esperando que el pueblo se acercara, pero el pueblo no se acercó. Y ese problema de la idolatría en el pueblo de Israel quedó desde que lo sacaron de allá. Que no quede eso en nosotros también. No es que yo quiero seguir allá rezándole a la Virgen de Chiquinquirá o a la Virgen María. No, hermanos, usted tiene al Señor Jesucristo. Ay, es que nosotros no vemos a Dios, entonces que nos hagan un becerro de oro. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y muchas de las esclavitudes que tuvo el pueblo de Israel fue por desobediente y por volverse a dioses ajenos. Amén. Porque hay muchos que todavía como que siguen creyendo en la Virgen. Uno debe creer como lo que fue, la madre del Señor. Pero hay muchos que como que todavía, ay, sí, la Virgen. Ay, es que ven al barbado y dicen, es que Jesús, ¿y cuántos hasta no se imaginarán a Jesús así barbado y con el pelo largo? Eso son cosas de allá, hermanos. Todas esas cosas tenemos que sacárnoslas de la cabeza. Amén. Bueno, estoy como pisando mucho callo. Amén. Pero bueno, el Señor Jesucristo por algo habla, ¿cierto? Vea, una iglesia puede seguir funcionando, pero sin presencia, ¿qué pasa? Nada. No hay nada. Pueden parecer las cosas y seguir funcionando. Mire, la iglesia de Éfeso dice la Biblia que perseveraba, trabajaban, pero que no se sentía la presencia de Dios. Eso habla el Apocalipsis. Entonces, ¿qué se gana uno con seguir trabajando? Seguir haciendo muchas cosas, pero que no haya presencia de Dios. No hay nada. Amén. O uno como servidor seguir funcionando, pero mal. No hay presencia de Dios. Y es más importante que esté la presencia de Dios en uno que cualquier otra cosa. Porque uno va confiado. Uno sabe que si va a un lugar, ahí está la presencia de Dios. Que si le habla a una persona, ahí está la presencia de Dios. Que si hay un endemoniado y hay que orar por él, el Señor lo va a respaldar y el demonio no se va a burlar de usted. No le va a decir tal vez, no, usted qué viene a hacer acá si usted es peor antes que nosotros. Amén. Pero o sea, aunque parezca trágica la historia que relata Ezequiel, también vemos que la presencia de Dios regresa. Vemos el regreso de la gloria de Dios y vemos cómo regresó. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Humillarse, y volvió a entrar de la misma forma en que se fue. Amén. Vemos que en los últimos, en el versículo 4 y el 5 de los que leímos al inicio dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y por ahí se fue. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Qué escena tan bonita, ¿verdad? Amén. Es una bendición cuando entra nuevamente la presencia de Dios en uno, cuando está pasando tal vez un problema o una dificultad, que siente que la gloria de Dios está lejos de su vida. Porque es triste cuando uno no siente de Dios. Pero qué bueno que en esta mañana, si hay alguien que tal vez la presencia de Dios está alejando de su vida, usted vuelva a retomar. Que usted vuelva a acercarse a Dios. Que vuelva a decirle a Dios: Señor, aquí estoy para que usted vuelva a hacer algo conmigo. Amén. Porque Dios es un Dios de restauración. Porque donde hubo juicio ahora hay esperanza. Nosotros solamente teníamos juicio en nuestra vida, pero ahora hay esperanza para nosotros. Amén. Eso nos enseña que siempre debemos depender de la presencia de Dios. Siempre debemos depender de Él. Donde hubo abandono, ahora hay un regreso también. Donde el río toca hay vida. Lo muerto revive y lo seco florece. Usted mire una planta de lo que sea, cuando se le echa agua como que vuelve a revivir. Así ya se esté secando. A veces así le siente uno hasta las hojas como tostadas.
Y así es la presencia de Dios, así se le esté tostando la vida. Pero si la presencia de Dios vuelve a usted, va a volver a florecer. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. No se me vayan a dormir, hermanos, que vamos suave. Amén. Y si hay alguien dormido al pie suyo, codíelo para que despierte. Amén. Tal vez alguien está seco espiritualmente, lejos de Dios, con el corazón endurecido, porque cuando la presencia de Dios vuelve, todo cambia. Si hay alguien aquí que tal vez se haya alejado de Dios y tiene su corazón duro, la presencia de Dios en esta mañana lo puede quebrantar también. Ayúdeme a creer, hermano. ¿Será que la presencia de Dios no puede quebrantar en esta mañana a alguien? Amén. Así tenga el corazón duro, pero la presencia de Dios en esta mañana está haciendo algo especial en alguien. Amén. Bueno, hice como mucha introducción y ya se me está acabando el tiempo. ¿Será que me va a quedar el tema a medias también hoy? Amén. Bueno, vamos con el último punto, el cuarto. ¿Cómo cree o qué creen ustedes que pasa con la iglesia de Dios? ¿Será que la presencia de Dios en la iglesia también está? ¿Está o no está la presencia de Dios en la iglesia hoy en día? Oye, hermanos, me estaban asustando porque si no tenemos claro eso, hermanos, estamos graves. Amén. Su presencia en la iglesia hoy es por el Espíritu Santo. Amén. O sea que cuando usted habla en lengua, hermano, está mostrando que la presencia de Dios está en usted. Amén. Aunque también existe la persona que tiene el don de lenguas. Amén. Bueno, pero eso ya es de los dones del Espíritu, no vamos a hablar de los dones. Amén. Pero cuando usted sienta la presencia de Dios, hermano, déle libertad. Adórelo. Amén. Porque esa es la presencia que tenemos nosotros ahorita. En Ezequiel la presencia está ligada al Espíritu también. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Entonces vemos cómo estaba ligado, ¿no? En el tiempo de la gracia la presencia no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, este es un lugar de reunión. Y uno siempre dice, es que me voy para la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. O me voy para el templo. No, el templo es usted también, hermano. O sea, las dos palabras son mal dichas, pero ya es una costumbre que uno tiene por la razón social que tiene la iglesia. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero eso es para que tenga una razón social ante el gobierno. Pero la iglesia en sí somos nosotros. Amén. Me voy para la iglesia. O sea que usted nunca estaba en la iglesia. No es iglesia entonces. Amén. Entonces, no, porque recordemos que somos templo del Espíritu Santo. O sea que Él habita en toda la iglesia. Vemos que en el Nuevo Testamento la presencia de Dios es vital para cumplir también la misión. Hoy es día misionero. Amén. Entonces, la presencia de Dios es vital para cumplir la misión. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49 dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Aquí está hablando de cómo fue el inicio de la iglesia. La iglesia inició en Jerusalén, no inició en Roma. Amén. La presencia de Dios comenzó a andar en la iglesia. Amén.
Porque mientras la manifestación en Cristo estuvo aquí en la tierra, pues los discípulos no necesitaban o no iban a ser llenos del Espíritu Santo porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Estaba manifestada en carne. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor primero les dice que fue necesario que padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, hablando de la manifestación en carne, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Les estaba haciendo la gran comisión. Amén. Porque en Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Amén. O sea, ahí dice también hablando de la comisión. Pero aquí está hablando que iba a iniciar desde Jerusalén. Amén. Por eso a uno no le pueden decir, es que el cristianismo inició en el año 200 cuando Constantino declaró a los cristianos. No, el cristianismo inició en Jerusalén y el primer cristiano fue Jesús. Amén. ¿Y qué les dijo? Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? El Espíritu Santo. O sea, no estaba, ya la presencia de Dios no iba a estar ligada como estaba en el Antiguo Testamento, que solo estaba en ¿quiénes? En sacerdotes y en los que eran ungidos. Solo ellos eran los que tenían la presencia de Dios. Nadie más tenía derecho a la presencia de Dios. Pero en este tiempo todos tenemos la presencia de Dios. Desde el pastor hasta el hermano que ni siquiera sirve en la iglesia. Todos están ungidos por la presencia de Dios. Y el mismo Dios que respalda al pastor respalda al hermano que tal vez nadie lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene límites. Amén. Ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué pasó en Hechos 2? En Hechos, en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban unánimes juntos. Había una comunión. Vea lo que necesita la iglesia para recibir el Espíritu Santo. Porque ¿será que solamente en el día de Pentecostés todos recibieron el Espíritu Santo? En este tiempo también se puede. Pero para poder todos recibir el Espíritu Santo, tenemos que estar todos en un mismo sentir. No pensando, ay, no, es que, ¿verdad que tengo que hacer algo ahorita que salga? Ay, no, se me quedó allá en la casa, yo creo que se me quedó abierta. Ay, no, se me va a ahogar la vaca que dejé amarrada. Ay, no, si no abro ahorita a las 12 y apenas se termine el culto, no voy a tener para el arriendo. No, si no hago esto, no, eso no es estar un unánime, hermanos. Es estar pensando en otras cosas antes que la presencia de Dios. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio el que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hoy el Espíritu Santo sobreabunda. La presencia de Dios sobreabunda. Porque a uno el Espíritu Santo lo puede tomar donde sea. Hasta ir viajando y el Espíritu Santo tomarlo ahí. O estar trabajando y que el Espíritu Santo lo tome ahí. O hasta levantarse hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque hay sobreabundancia. Amén. Pero ¿qué pasa cuando hay sobreabundancia de algo? Se hastea la gente, ¿cierto? Por ejemplo, que haya harta carne y a uno le guste harto la carne, pero ya que lleve por ahí un mes solo comiendo carne frita, o 2 meses, se hastea. Lo hastea así le guste. Amén.
pero la presencia de Dios no debe hastiarlo a uno. Amén. Porque si hay sobreabundancia, antes hay que tomarla. Hay que vivir guiado por la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué la presencia de Dios no se mueve? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Por qué no se recibe? Porque primero hay muchos distractores. Hoy en día hay mucho distractor para uno alcanzar y ser lleno de la presencia del Señor. Amén. Y hay una de las cosas que es más que uno en la vida es más importante, pero que, bueno, es importante, pero es uno de los distractores más grandes. Amén. ¿Y cuál es? Este aparatico tan pequeño, hermano. Ese es uno de los distractores más grandes. Amén. Porque pues, eso yo creo que a todos nos pasa, hermano. Aquí yo no voy a decir, ay, no, es que yo nunca miro el celular cuando estoy en el culto. Amén. Pero muchas veces uno está más pendiente del celular que de lo que se está hablando. Amén. Y pues uno cómo se va a conectar con el Espíritu Santo si está conectado con eso. Amén. Entonces hay muchos distractores o le está hablando el vecino. Uno se puede mirar cuando iniciamos la vida cristiana casi eso no pasaba. Uno era orando. Pero a veces uno es orando y el vecino hablándole. Amén. Entonces eso no es estar unánime. Amén. Entonces hay muchos distractores, no hay unanimidad. ¿Por qué no hay unanimidad? Ay, no, es que ese hermano me cae más mal. Y así se puede recibir el Espíritu Santo. Que le levanten a unos falsos a veces sí, ¿no? Porque eso no falta el que diga por ahí que hasta pueden estar hablando de uno. O que alguien está diciendo y uno está sano. Amén. O decir, ay, no, es que yo con mi vecino, ese señor a metros de mí. Eso no tener unanimidad. Pero lo más tremendo es no tener una unanimidad en la iglesia. Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque somos hermanos. O sea, hermanos, cuando usted hable mal de alguien, está hablando del cuerpo de Cristo. Cuando usted diga, es que ese hermano me cae mal, está hablando de un siervo de Cristo. Así debe uno pensar cuando habla de alguien. Amén. Por eso es que a veces uno tiene que, vea, David para alcanzar el rótulo de ser el hombre conforme al corazón de Dios, que tuvo que ser prudente en sus palabras, era una de las cualidades que tenía. Fuerte, más allá, porque muchas veces uno cuando habla de David dice, es que era un guerrero, era fuerte porque tomaba el oso y el león y los abría de la boca. Pero no solamente tenía eso, era prudente en sus palabras. Amén. Entonces uno tiene que tener cuidado porque eso es una de las cosas que puede hacer que la presencia de Dios no esté en su vida. Y usted después está diciendo, ay, pero ¿por qué será que yo no como que no siento de Dios? Mano, usted mismo se está haciendo el mal. Amén. Tercero, se piensa que la presencia de Dios se limita a determinados lugares. A veces pasa eso. Y se limita como a los predicadores tal vez a veces. Ah, no, es que si no predica Julano yo no voy a la iglesia. Ah, no, si no traen a tal grupo entonces yo no voy porque, no, es que siempre los mismos que cantan en la iglesia. Y otra vez viendo esos mismos de alabanza de ahí. Ay, no, la gracia es que traigan a alguien nuevo. Pero resulta que el grupo grande que uno ve a veces, porque a veces como que le da uno estatus, tiene el mismo Dios que tiene el grupo humilde. El mismo Dios que tiene el predicador que no es hasta muy letrado, es el mismo Dios que es del teólogo. Amén. El mismo Dios que está en la convención está en Cajamarca.
El mismo Dios que está en los campamentos está aquí también. El mismo Dios que está en los retiros está aquí también. Entonces no limitemos la presencia de Dios a lugares. No, es que si no hago tal cosa. No, hermano, siempre piense que lo importante es que la presencia de Dios está adelante. Que si hago un campamento, que la presencia de Dios esté adelante. Que si hago una vigilia, que la presencia de Dios esté adelante. Que si hago una confraternidad, la presencia de Dios adelante. Porque si la presencia de Dios no está adelante, va a ser un fracaso. Siempre la presencia de Dios debe estar adelante. La pregunta no es si Dios quiere venir, Él quiere. La pregunta es cómo hemos preparado el templo. O está como lo menciona Ezequiel, lleno de idolatría o preocupado por las cosas del mundo. ¿Será que el templo nuestro está preocupado por lo de afuera? ¿En cómo agradar al mundo? No, antes de pensar en agradar al mundo, preocúpese por agradar a Dios. Es que quiero encajar en la sociedad. No, hermanos, no quiera encajar en la sociedad. Encaje en Cristo, que desde que usted está en Cristo, nueva criatura es. Si no encajo, no pasa nada. ¿Qué pasa si no encajo en la sociedad? No pasa nada. Lo importante es que encaje entre el Señor, entre la iglesia de Dios. Amén. Y así digan que nosotros somos lo que somos gente feliz. Porque la presencia de Dios está en nosotros. Amén. Así que no se preocupe que si el mundo quiere caminar de cabeza, que camine de cabeza. Que si el mundo quiere hacer esto, que lo haga. Que la iglesia trinitaria hace tal cosa, que lo hagan ellos. Nosotros somos sana doctrina. Amén. Entonces dejémonos guiar por la presencia de Dios. Qué bueno que en esta mañana podamos decir: si tu presencia no va conmigo. Hoy debemos preguntarnos: ¿estamos avanzando sin su presencia? ¿Será que estamos avanzando sin la presencia de Dios? Debemos avanzar siempre con la presencia de Dios. ¿Estamos construyendo sin su gloria? Porque lo que ya les decía, que ganamos tener un templo bonito, pero que la gloria de Dios no esté. Porque sin su presencia solamente hay una religión y ya. Hay una rutina. Sí, hoy toca ir a culto. ¿Verdad que hoy toca ir a la dominical? ¿Verdad que hoy toca ir a servir? ¿Verdad que hoy toca ir? Hoy toca disque predicar. ¿Verdad que hoy toca dirigir? Toca como obligación. Eso ya llega a ser una rutina. Solo hay una estructura. Vea, la iglesia pentecostal es la iglesia que es no por el nombre, sino por la presencia de Dios que tiene. Que es muy organizada, sí, gracias a Dios, porque le ha dado sabiduría a cada uno de los líderes que tiene. Pero eso no la hace lo grande que es. Lo grande que lo hace es la presencia de Dios. Y no somos una estructura, somos una iglesia guiada por Dios. Sin la presencia pasa eso, pero con la presencia de Dios hay vida, hay fuego del Espíritu Santo y hay transformación. Por eso uno se da de cuenta que cuando la presencia de Dios comienza a trabajar en alguien, hay transformación, hay cambio. Hoy Dios quiere darle su presencia a alguien. ¿Hay alguien que quiera recibir la presencia de Dios en esta mañana? Hoy está llamando a alguien para que se deje mover por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que se quiere dejar mover por el Espíritu Santo? ¿Hay alguien que quiere decirle a Dios: aquí estoy, Señor? Pongámonos de pie, hermanos, en esta mañana. El tiempo se fue y todavía quedan los informes. Pero, hermanos, cuando la presencia de Dios y el Señor está hablando, dejemos el afán a un lado y pensemos que Dios es primero. ¿Hay alguien que quiera dejarse mover por el Espíritu Santo? ¿Hay alguien apartado en esta mañana que quiera venir a decirle al Señor: Señor, aquí estoy nuevamente, recíbame de nuevo? ¿Hay alguien? Venga, hermano, no se deje llevar del enemigo. Que el enemigo me está diciendo que no soy capaz, eso es mentira del diablo. Usted sí es capaz. Amén. Venga, hermano, venga. Si hay alguien que quiera venir,
Hoy está llamando a alguien para que no se limite, sino que dé todo en su presencia. Solo es que tú permitas que la presencia de Dios se mueva en tu vida. Permítale a Dios. ¿Quiere permitirle a Dios que se mueva en su vida? Hay alguien que quiera venir a esta tarde, en esta mañana. Venga.